Estamos con la doctora Soledad Firpo, hace bastante que no charlamos con ella y la verdad que teníamos mucho interés en consultarla, sobre todo a raíz de que el COVID ha vuelto, no sé si es el término. Tenemos una variante de COVID y la pregunta ¿es el mismo COVID de la pandemia? ¿Se modificó? ¿Afecta de otra manera? Bueno, Soledad, por ahí empieza la nota, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pablo. Realmente la presencia de la enfermedad por COVID, de la COVID, sigue existiendo. El virus siempre permaneció, nunca se fue, ya está instalado y es parte casi de nuestra endemia, ¿no? De la persistencia. Sabemos que hay unos casos que va a haber persistencia de casos tanto en el verano, otoño, primavera, invierno. Pero como toda enfermedad respiratoria, en esta época del año aumentan muchísimo el número de, exacto, aumenta el número de casos. Y en nuestra región, que ha empezado el frío unas semanitas antes, aún más. Entonces, casos de COVID tenemos, como siempre y por suerte, la mayoría son ambulatorios, pero tenemos casos internados en el hospital también, ¿no? Con una ocupación de camas completa, no únicamente por COVID en esta situación, sino también tenemos muchos casos de influenza, fundamentalmente influenza A, pero tenemos influenza A, influenza B, neumonías, así que los cuadros respiratorios están, como es de esperar, muy presentes en esta época del año, sí, sin duda. Bien. El otro día leíamos que en un CAP pusieron como dentro del protocolo que se entra pero con el barbijo. ¿Sería importante volver a utilizarlo, sobre todo en esta época? Yo recomiendo que continuemos. Si tenemos síntomas respiratorios, no tenemos claro y por ahí no identificamos si es COVID o no. Pero cualquier síntoma respiratorio es causado la mayoría de las veces por algún virus. Entonces, para evitar el contagio, sin duda de que hay que seguir usando el barbijo. Si uno está enfermo, se tiene que quedar en casa. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si uno está enfermo, se tiene que quedar en casa recuperándose para evitar el contagio a la familia, a los compañeros del trabajo y demás. Pero si tiene que salir por algún motivo en especial que no puede quedarse en su domicilio, utilicemos el barbijo. De hecho, lo vemos. Yo veo en el consultorio que los pacientes que a veces van por cuadros respiratorios están en la sala de espera con barbijo. Y ya estamos todos acostumbrados, aprendimos hace 5 años que no pasa nada si lo usamos, y en el caso de que tengamos algún estornudo, no tengamos el barbijo o tengamos tos, recordar no utilizar las manos, que es lo que contaminamos el resto de lo que nosotros llamamos fomites, que son todos los otros elementos que podemos tocar o que nosotros tocamos con nuestras manos contaminadas y la otra persona sana toca esos fomites y de esta forma también se contagia. Así que no estornudar sobre nuestras manos, sino sobre el pliegue del codo. Si utilizamos los pañuelitos descartables, tratar de ir descartándolos y no de apoyarlos en diferentes superficies. A veces hacemos eso en el trabajo o hacemos eso en casa. Entonces es otra forma. Claro, estamos repartiendo por todos lados. Es difícil, ¿no? Pero tenemos que seguir sumando esa conciencia del no contagio de estas enfermedades respiratorias que son altamente contagiosas, ¿no? Porque solamente cuando estamos hablando, por ahí yo estoy incubando algo y en este momento en que estoy charlando puedo estar contagiándote algo o viceversa. Entonces esas microgotitas de flush que le llamamos hacen que muchas de estas enfermedades se puedan contagiar. Soledad, yo no sé si fue, recuerdo, me viene de la pandemia, estar en el polideportivo cerrado, muchísima gente y todos esperando poder vacunarnos, que era como la salvación. De ahí nos fuimos al otro extremo donde nadie quiere vacunarse, y es todo un tema, ¿no? Tuvimos lo que yo llamo siempre, y lo agarro de la Organización Mundial de la Salud, esa infodemia, ¿no? Esa información masiva que era difícil de diferenciar qué era verdadero y qué era falso. Esa gran infodemia que recibió la gente hizo, y más con la creación rápida de la vacuna para COVID, que se generara muchísima desconfianza, puntualmente contra esa vacuna y en general contra las vacunas. Hay un gran movimiento antivacunas mundial, ahora hay centros, por eso está pasando lo que está pasando con el sarampión. En México, en Canadá, en Estados Unidos hay movimientos antivacunas muy fuertes en donde se están generando los brotes más importantes de sarampión. En Argentina también tenemos nuestros movimientos antivacunas,
Y hay gente como que se va sumando a eso, ¿no? Pero yo lo he hecho en otras oportunidades, tanto el agua potable como las vacunas han sido dos hitos importantes dentro de la infectología que han salvado muchísimas, millones de vidas por las complicaciones y por el riesgo de muerte que en algunas enfermedades, por ejemplo el sarampión, implique con COVID, y las vacunas respiratorias. Sucede lo mismo, ¿no? COVID sigue habiendo baja adherencia, a pesar de que tenemos en este momento las mejores vacunas de COVID. Tenemos Pfizer, tenemos Moderna, y a pesar de eso, igualmente son las producidas por Estados Unidos. Sí, la gente tiene reticencia a la vacunación. Pero bueno, no tenemos que olvidarnos la de la gripe, la del neumococo, que no hace mucho, hace un año y pico, salió ya la vacuna antineumocóxica 20, que viene a reemplazar la del serotipo 13. Esta vacuna es sumamente importante porque es una vacuna conjugada, y esa palabra que quiere decir que aumenta la estimulación del sistema inmunitario. Entonces, no únicamente tiene 13 variedades diferentes de este neumococo, sino se le sumaron 7 más, llegamos a 20. Y uno me diría, no, pero estaba la vacuna del Neumo 23. Claro, la del Neumo 23 es polisacárida, es otro tipo de vacuna y no genera una respuesta inmunitaria tan buena como estas conjugadas. Entonces la 20 viene a reemplazar un poco la 13, y esta es una vacuna que casi nadie tiene aplicada, así que cada vez que vayamos al médico o a una unidad sanitaria hay que tratar de reforzar esta información para aplicárnosla. Mencionabas lo del sarampión. ¿Es para preocuparse? ¿Es para tomar recaudos? Porque está como centralizado en un sector del país, pero sabemos que todos viajamos, todos intercambiamos visitas y puede rápidamente llegar acá, ¿no? No cometer aquel error de no va a llegar. No va a llegar, que ya conocimos en la historia argentina. Sin dudas, es una situación de alarma, y nosotros desde los servicios de infectología, de hecho la semana próxima de una charla en el hospital, justamente para reforzar a los servicios de pediatría, a los diferentes médicos clínicos, porque el sarampión volvió a aparecer por esto de la no vacunación. Y lo que siempre marcamos en la vacunación es que no únicamente la inmunidad nos la damos, se la da la vacuna a quien la recibe, sino también protegemos lo que se llama vacunación en rebaño a todas aquellas personas que no pueden recibir la vacuna. Entonces evitamos que ese virus circule. Ejemplo, las embarazadas o los pacientes con algún tipo de inmunidad disminuida, como pueden ser pacientes oncológicos o con tratamientos inmunológicos supresivos. Todos esos pacientes, hay una gran cantidad de vacunas que ellos no se pueden dar, pero si los que nos la podemos aplicar nos aplicamos, evitamos que todo ese grupo, lo protegemos también a todo ese grupo para evitar que el virus circule. Entonces, no únicamente es un acto de generosidad personal, sino para la comunidad en general. Por eso son vacunas que el sarampión ha evitado, las complicaciones más importantes son a nivel neurológico. Ya no existe, sarampión estaba casi erradicado de nuestro país, y los casos que venimos teniendo son todos que han viajado a estos lugares, como yo fui nombrando, y han adquirido el virus en otro lugar. Por ahora siguen siendo importados, pero ya empieza a haber algunos autóctonos dentro del AMBA y conurbano bonaerense. Por eso es la aplicación adicional, por eso hay que chequear el calendario de tener las 2 dosis, excepto los que nacieron antes del 65, que están inmunizados en forma natural. Bien. O sea, que el otro día escuchaba una colega, hombre o mujer, que decía, tuyo, ¿no? Que decía que le daba tanta pena que algo que ya estaba superado, tener que volver, es como un enemigo que habíamos dejado en el camino y ahora vuelve a aparecer producto de una negligencia. Para nosotros es como decimos, habíamos ganado una batalla, ¡ay, otra vez hay que empezar a luchar contra esto! Sí, verdaderamente es algo que teníamos súper controlado, los niveles de vacunación venían muy altos, y hay gran movida de estos valga la redundancia, de estos movimientos antivacunas que cada vez se están sumando más, con más cuestionamientos, y cuando vamos a dar fundamentos, verdaderamente no tienen fundamentos. Las vacunas tienen una
un respaldo científico. Nosotros hacemos medicina basada en la evidencia, no hacemos empirismo como se hacía antes, ¿no? Hay un montón de estudios científicos que demuestran que la vacuna sirve y que la vacuna salva vidas. Desde que está la vacuna para hepatitis C, no se trasplantaron más niños por hepatitis A, que era la primera causa de trasplante hepático en los niños. Desde que está la vacunación ya no tenemos más chiquitos trasplantados. Entonces, pruebas concretas. Pero pruebas concretas, no se muere nadie más de sarampión, no tenemos casi más difteria. Entonces, hay tuberculosis, sí, tuberculosis sigue habiendo, pero mucho menos de lo que había antes. O sea, la inmunización pasiva, que es la inmunización activa, perdón, es esta que es sumamente valiosa. Y algo que destacar, que siempre lo digo, tenemos un calendario de vacunación de lujo en nuestro país. De lujo, es de destacar el calendario que tenemos. Tenemos un gran número de vacunas gratuitas, ¿no? Para nuestro país, que está atravesando momentos económicos difíciles, son gratis. Entonces, aprovechemos esas circunstancias. Miremos los adultos, yo que hago fundamentalmente adultos, el calendario de vacunación del adulto siempre es más difícil de cumplir. Los chiquitos cuando van con la mamá al pediatra es más fácil que se cumpla, pero los adultos también tenemos un calendario de vacunación, entonces hay que preguntarle al médico clínico, ¿me di la hepatitis B, me di la doble adulto, me di la antineumocóxica, me di la antigripal? A ver, o al médico directamente, ¿qué vacuna me falta? ¿No? Después nos muerde un perro y no sabemos si tenemos la antitetánica, no tenemos la antitetánica. Entonces, bueno, es un poco, se unen tanta cantidad de enfermedades. Las enfermedades infecciosas están presentes y cada vez van a seguir estando en más frecuencia porque tenemos más resistencia a los antibióticos, realmente hay una gran cantidad de causas. Se está viniendo en el Congreso, que hace muy poquito estuve, hablaban de todas las enfermedades que se vienen con el cambio climático. Al ir transformándose el clima en las diferentes regiones van a empezar a aparecer enfermedades, bueno, como hubo dengue más al sur de nuestro país, el dengue estaba al norte o al centro un poquito, pero llegamos a ver dengue en el sur de nuestro país, entonces se van a ir modificando un montón de escenarios en donde tal vez no imaginábamos algunas enfermedades y las vamos a tener que tener presentes, así que tenemos que estar alertas. Soledad, te agradecemos muchísimo, sabemos que estás hiper ocupada, pero siempre es un placer escuchar. Bueno, muchísimas gracias, que tengas buena jornada.